bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 2 de Efesios para que lo tengan ahí a la mano, del versículo 1 al versículo 9. Bien, así que, bueno, vamos a orar antes de empezar. Inclinen su rostro, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar finalizando una semana más con problemas, con tropiezos, con dificultades, Padre, pero por tu bendita misericordia estamos hasta aquí en este momento. Te pido, Señor, que seas tú guiando ese discipulado, sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, que podamos este día aprender un poquito más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vale, el tema de hoy es salvos por gracia. Y estamos en el Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo se lo voy a ir leyendo, no tengan pena. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, empezamos con el versículo 1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para ponerlos un poquito en el contexto, estamos acá con Pablo hablando a la iglesia de Éfeso acerca del camino, del recorrido que hemos hecho para poder llegar a los pies de Cristo, en el momento de cómo Dios nos entrega a nosotros la salvación, el don de poder estar en nosotros nuevamente en la presencia de Cristo. Y empezamos con una como descripción, les quisiera decir, un poquito fuerte, un poquito tajante y cruda, consideraría yo, porque aquí nos habla acerca de cómo era nuestra vida o cómo éramos nosotros ante los ojos de Dios antes de que nosotros hubiésemos sido lavados por la sangre de Cristo y que Él hubiese perdonado nuestros pecados. Nos hace una referencia bastante fuerte cuando dice de que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Recordemos de que la Biblia nos hace referencia a dos tipos de muerte. La muerte natural, que es la que todos conocemos cuando llegamos a cierta edad o por algún accidente, enfermedad o X o Y motivo, nosotros morimos, nuestro cuerpo, nuestro corazón se detiene, dejamos de respirar y ¿qué sucede? Somos enterrados, nuestro cuerpo se vuelve polvo otra vez, como la Biblia dice que polvo éramos y al polvo vamos a volver, y ahí acaba. Ahí acaba nuestra vida terrenal, ahí acaba nuestra vida en nuestro cuerpo, pero hay otra muerte que es como a la que nosotros le deberíamos de tomar aún muchísima más importancia de la que le tomamos a nuestra vida terrenal, que es nuestra alma, nuestra vida espiritual, y es de la que Pablo nos habla aquí. Nos hace referencia a cómo estábamos nosotros antes de venir a los caminos del Señor. Nosotros estábamos muertos, nos dice la Biblia, pero uno puede decir, puchica, o sea, ¿cómo puedo estar yo muerto si yo respiro, yo como, yo me muevo, yo hago aquí, yo hago allá? Pero nuestro espíritu, nuestra alma ante los ojos de Dios estaba muerta. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al Génesis, capítulo 3, entra el pecado al mundo por medio de Adán y Eva. Ya esa historia todos la conocemos. Adán y Eva pecan en el huerto de Edén, desobedecen a Dios, y a partir de ese momento entra el pecado en nosotros. ¿Y qué sucede? Hay una muerte no física, sino una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque a partir de que el pecado entra en nosotros, cae una separación entre Dios
y el hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia hace bastante hincapié en muchos pasajes en los cuales dice de que Dios no habita donde está el pecado. Dios no se puede mezclar con el pecado, en él no hay pecado, no hay mancha, Dios es un ser puro, un ser perfecto, un ser santo, por lo tanto él no puede convivir en donde hay suciedad, en donde existe ese pecado, esa muerte espiritual y por lo tanto, ¿qué sucede? Nosotros caemos en eso, nosotros somos separados de Dios, somos separados de nuestra relación con Dios y a partir de ese momento tiene que volver a haber un proceso, un caminar para que nosotros podamos volver a tener el privilegio, la oportunidad de volver a estar en la presencia de Dios. Dice Pablo ahí en la Biblia que estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Qué es un delito? Un delito puede, hablando espiritualmente, un delito es la soberbia, un delito es todo aquello que sabemos que no está bien, pero que aún así lo hacemos y nos acarrea una consecuencia. ¿Y qué es el pecado? Todos conocemos la definición de pecado, que es errar al blanco. ¿Y cuál era el blanco? Dios, Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros erramos al blanco, nos desviamos del camino, nos perdemos y tienen que haber una serie de sucesos para que nosotros volvamos al camino correcto, al camino en el que debíamos de estar. ¿Por qué? Dice siempre en el versículo 2 que anduvimos en otro tiempo, anduvimos siguiendo corrientes del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Nosotros nos desviamos del camino, nos vamos al mundo a hacer una serie de un montón de cosas que aparentemente tal vez para nosotros están bien, pero como no estamos bajo la voluntad de Dios, no estamos en esa gracia, no estamos con la salvación, nosotros continuamos muertos ante los ojos de Dios, a pesar de que pueda ser que nosotros obedezcamos a nuestros papás, nosotros seamos personas que ayudan a la gente en la calle, gente que es aplicada en sus estudios, yo soy un buen trabajador, yo soy un buen estudiante, soy un buen hijo, pero por el simple hecho de yo estar separado de Dios, muchas buenas obras puedo yo hacer, muchas buenas obras puedo yo tener ante los ojos de las demás personas, pero sigo estando muerto, sigo estando separado de Dios. Perdón. Lo siento. Pasamos al versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí si se fijan, es bien bonito porque Pablo se incluye, porque tal vez nosotros ahora ya hemos sido santificados, ya estamos bajo la presencia de Dios, pero Pablo nos recuerda de que no todo el tiempo fue así. Hubo un momento, hubo un proceso en el que también nosotros fuimos parte de esas personas, nosotros también estuvimos viviendo bajo los deseos de nuestra carne. ¿Qué es eso? O sea, viviendo bajo los deseos de nuestro propio corazón contaminado, de nuestra mente errada, haciendo lo que yo quería, cuando yo quería y como yo quería, sin poner nada bajo la voluntad de Dios. Y por todo eso nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos del pecado, hijos que estaban separados de Dios. Y pasamos a los otros, que es la parte bien bonita después de todo como introducción que nos hace Pablo, donde nos muestra todo el proceso, nos hace recordar cómo nosotros estuvimos antes bajo la voluntad de Dios, cómo estuvimos nosotros de sucios, de inmundos, pero qué bonito es cuando también nos recuerda de que a pesar de Dios ser un Dios que condena el pecado, que juzga el pecado, que no se rodea de pecado,
también nos recuerda que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que nos dio como esa oportunidad de nosotros poder volver a acceder a la gracia que Él nos dio sin siquiera nosotros merecerlo. Y vamos a leer del 4 al 9, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, lo que les mencionaba yo anteriormente, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dos palabras importantes que recalcar aquí. Tenemos un Dios rico en misericordia y un Dios con un gran amor para con nosotros. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Imagínense, no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar, o sea, que qué clase de personas o qué clase de creación éramos nosotros como para merecer que Dios nos diera vida. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué teníamos para que Dios hubiese tenido tan grande misericordia y tanto amor para con nosotros de habernos dado vida? Y la respuesta es nada. Nosotros no nos merecíamos absolutamente nada de todo lo que Dios nos dio. Nosotros no nos merecíamos de que Él nos amara, no nos merecíamos su misericordia, no nos merecíamos absolutamente nada. Pero aún así, aún con todo eso, con todo el pecado que nosotros teníamos, aún a pesar de Dios en su gran amor, Él decidió amarnos. Él tuvo misericordia para con nosotros y lo más bonito de todo, que Él nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con su Hijo, el Cordero que fue inmolado en la cruz, ese Cordero que era puro, como dice la Biblia, que no tenía mancha, que era perfecto. Él nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo, algo que Dios nos dio a nosotros sin siquiera nosotros merecerlo. Imagínense lo que dice también, que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Algo que me gustaría hacer bastante hincapié en esto, si lo pueden ver, es que Él no habla, las oraciones, esas oraciones no son en presente, sino que son en pasado. Juntamente nos resucitó y nos hizo sentar. O sea que en el momento en el que Cristo vino aquí a la tierra y murió por nuestros pecados, la Biblia dice de que Él llevó todas nuestras cargas, llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. En ese momento, Dios nos resucitó con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, ¿qué quiere decir? De que eso ya fue hecho hace mucho tiempo. No es algo que es de ahorita, no es algo que va a ser a futuro, que el día del juicio final, el día en que nosotros muramos, ahí va a suceder. No, no, ya fue hecho, ya está. Ya no tenemos que volver a hacer sacrificios como se hacían en el testamento, en el tiempo de la ley. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada porque Dios ya lo hizo por nosotros. Cristo ya murió por nosotros y Él ya nos ha dado ese regalo de la salvación. ¿Pero para qué? Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? De que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Cristo hizo en el sacrificio de la cruz, es para que nosotros seamos testimonio, para que nosotros seamos testigos para las personas que aún no han venido a los pies de Dios, de que las promesas de Dios se cumplen, de que en Dios sí hay salvación de verdad, de que ese sacrificio que Cristo hizo no fue en vano, fue con un propósito y ese propósito se ha cumplido en nuestra vida. Pero ¿qué quiere decir eso? De que si Él nos manda
Él lo que quiere es de que los siglos venideros vean lo que Él ha hecho. Significa de que también eso es una tarea para nosotros. Tenemos que hacer testimonio. ¿Y qué tipo de testimonio vamos a hacer nosotros? Les pregunto yo a ustedes contesten. ¿Qué clase de testimonio estamos siendo nosotros para la gente que nos rodea? ¿Verdaderamente estamos siendo testimonio de esa gracia y de esa bondad que Dios nos dio juntamente con Cristo Jesús? ¿Lo estamos siendo o no? Porque para eso nos ha mandado Dios aquí a nosotros. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es algo que, bueno, a mí me gusta bastante y les quiero hacer hincapié y que les quede, de que la salvación que nosotros hemos recibido no ha sido porque nosotros lo merezcamos, no ha sido porque nosotros valgamos, porque como les decía al inicio, nosotros no merecíamos nada de lo que Dios hizo por nosotros y seguimos siendo inmerecedores de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. ¿Qué significa esto? De que no fue por mérito propio, no fue porque yo me lo mereciera, no fue porque realmente yo fuera una persona buena, alguien puro, alguien santo, no. Fue porque Dios así lo quiso. Dios en su infinita misericordia y en su voluntad, a Él le plació darnos ese regalo. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido porque nosotros nos los hayamos ganado haciendo algo, no ha sido porque nosotros lo hayamos ganado porque lo hemos merecido o lo sigamos mereciendo, sino de que ha sido un regalo, un don de parte de Dios. Y en el versículo 9 finaliza diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Por qué no por obras? La Biblia dice de que nuestras obras son como trapo de inmundicia para Dios. Nuestras obras no merecen nada. Al contrario, las obras son un resultado que nosotros tenemos que dar al estar ya en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar que qué hubiese sucedido, qué sucedería si la salvación nosotros la pudiéramos obtener por obras. Corazones orgullosos, personas soberbias que estarían diciendo, no, o sea, yo soy salvo porque yo hice esto y esto y esto, yo soy salvo porque yo no digo malas palabras, yo soy salvo porque yo voy de lunes a domingo a la iglesia, yo soy salvo porque yo hago aquí, yo hago ya, todo yo y yo. ¿Qué significa eso? Nos estamos llenando de vanagloria, nos estamos gloriando en nosotros mismos como que si la salvación la hubiéramos obtenido porque nosotros realmente lo merecíamos y dejamos de lado el sacrificio que hizo Cristo, dejamos de lado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que sí les quiero hacer bastante hincapié en eso. Recordemos de que la salvación no es por obras, la salvación no ha sido porque nosotros no los merezcamos. Todo lo que nosotros hemos tenido ha sido porque a Dios le ha placido darlo, porque Dios nos tuvo misericordia, Dios nos demostró ese gran amor, como dice Juan 3:16, que todos lo conocemos, a lo suyo vino, perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense, de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó a su creación para enviar a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Igual en los primeros versículos de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio esa potestad, nos dio ese privilegio de poder ser nosotros hechos hijos de Dios, no por mérito propio, sino por gracia. Así que eso les quería compartir yo este día. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo que quiera compartir. Bueno, me llama la atención varias cosas, pero principalmente algo que decías, Adriana, es el hecho de qué estamos haciendo con nuestro testimonio, ¿verdad? O sea, de verdad es de reflexionar porque lo que decía es cierto, o sea, el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, pero también
nosotros tenemos que demostrar que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, no como yo quiero vivir. Y lastimosamente no me lo van a negar, la gran mayoría de los que estamos aquí conectados, eh, hay momentos que nos comportamos como que no somos hijos de Dios y principalmente no cuidamos el templo del Espíritu Santo y no estamos dando un buen testimonio. Entonces creo que son palabras que en lo personal han hecho mucho eco en mí y espero pues que en cada uno de ustedes también y que no caiga como dicen, en saco roto esta información, sino que caiga en buena tierra, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros, día con día, eh, cuidemos nuestro testimonio, porque acuérdense que la gente, al final de cuentas, pues no nos ve a nosotros, sino que tiene que ver a Cristo en nosotros. Y creo que la gran mayoría nos hemos identificado ya como cristianos y cuando hacemos algún tipo de cosa que van en contra de lo que Dios ha dicho, pues la gente critica, ¿verdad? Entonces ahí debemos tener ese cuidado. Así que gracias, Adriana. Pues estuvo muy interesante la ponencia y como les digo, espero que hayamos retomado algunas de las cosas que ella mencionó y pues que, miren, algo fundamental es el hecho de la salvación, ¿verdad? Que por gracia, pero también yo quiero hacerles hincapié que la palabra misma dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es que vamos a perder la salvación, pero también tenemos que tener cuidado qué estamos haciendo con ese regalo que el Señor nos ha dado. Si lo estamos cuidando, si lo estamos perseverando o lo estamos dañando. La palabra dice que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Y eso pasa cada vez que hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que eso sería mi participación. No sé si alguien más tiene algo que aportar. No, nadie. Bueno, entonces agradecerles y vamos a orar para terminar. Invitándolos también para el Ministerio de Pan y Chocolate, para cuando puedan, acompáñennos, propónganselo por lo menos una vez al mes. Lastimosamente ayer llegamos bien poquitos y nos costó el poder desenvolvernos. Supuestamente el enemigo nos quería quitar el gozo de hacerlo, pero al final pues lo logramos hacer con esfuerzo, pero lo hicimos, ¿verdad? Así que igual les pido sus oraciones para el ministerio, porque al final quienes son bendecidas son las personas de la calle, ¿verdad? Porque la mayoría son personas que andan en la calle. Así que vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Padre, porque pues vamos avanzando en el libro, vamos ya en el capítulo 2, mi Dios, permítanos siempre meditar, leer y aprender mucho de su palabra. Bendiga a todos los presentes, Señor, oro porque cumpla sueños, metas, anhelos y necesidades. Ayúdenos, Espíritu Santo, a guardar nuestro testimonio, a demostrar a todos que somos salvos, que ya no estamos muertos ante el pecado, sino vivos por la gracia y la gloria de su palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Feliz noche para todos.